Entonces, estábamos hablando de las características físicas, de las propiedades físicas de todos estos elementos que se agrupaban finalmente en cuán grandes, en la densidad, en todo el aspecto físico que tuvieran todos los elementos que estaban dentro del suelo, que estaban componiendo el suelo finalmente. Pero también eso tiene un efecto, todas estas características dentro de las propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas podemos destacar el enlace químico, el pH, los nutrientes y el intercambio iónico. Y particularmente nos vamos a detener un poco más en este último, ¿no? El enlace químico fundamentalmente, como en las diapositivas que les mostré anteriormente, que es fundamentalmente de qué manera se comportan todos estos compuestos, todos estos elementos químicos y cómo se interrelacionan unos con otros, ¿no? Por eso ahí daba finalmente la formación de los silicatos, los aluminosilicatos que desde la base química, desde la base molecular, desembocaban en características físicas, ¿no? Pero lo primordial es la característica química, la propiedad química que se establecía a través de estos enlaces dentro de esta morfología molecular que se establecía. Y por eso el enlace químico tiene un aspecto característico dentro de la composición y de las otras características del suelo. El mismo pH. El pH tiene un efecto fundamental porque si tenemos un pH muy básico o un pH muy ácido, va a desembocar distintos fenómenos dentro de la relación que se establece dentro de todo esto. Y ahí también tiene que ver con el intercambio iónico, así que también lo vamos a mencionar. Y también la disponibilidad de nutrientes, como habíamos mencionado, también afecta bastante, tiene un desarrollo, un efecto bastante pronunciado, de que si existen o no nutrientes, desemboca fundamentalmente la presencia o no de vegetación. La vegetación necesita los nutrientes para sobrevivir. Y además, la calidad de los nutrientes que tienen que ver con el enlace químico, como habíamos mencionado. El enlace químico afecta fundamentalmente de qué manera son captados los nutrientes por los vegetales, por las plantas, por los animales, pero también por los microorganismos, las bacterias, los hongos fundamentalmente, las lombrices, si hablamos de organismos más pequeños, de qué manera están captando los nutrientes, de qué manera los procesan y de qué forma también rompen estos enlaces químicos para procesar estos nutrientes. El intercambio iónico tiene un efecto fundamental dentro de las consideraciones o dentro del balance que se establece fundamentalmente relacionado con el pH. Y nos vamos a detener particularmente en eso. ¿Cuál es la característica o más bien el compuesto principal que regula estos intercambios iónicos? Es la partícula de arcilla. ¿Por qué la partícula de arcilla? Porque la partícula de arcilla funciona como un imán, entonces atrae a distintos cationes. Por lo tanto, si atrae distintos cationes, es capaz de capturar estos cationes y de realizar todos estos intercambios iónicos, cationicos fundamentalmente, y logra capturar fundamentalmente estos cationes. El principal catión, aquí hay muchos cationes, pero el principal catión que tiene que ver con el pH es el ion hidrógeno, el catión hidrógeno. ¿Por qué? Porque si este se liberase al ambiente, en este caso se liberase al suelo, aumentaría la acidez de nuestro suelo, es decir, disminuiría el pH. Si disminuye el pH, evidentemente se produce el fenómeno de acidificación del suelo, que también lo vamos a tocar más adelante. Esta acidificación del suelo produce bastantes problemas dentro de nuestro suelo porque ya no sería apto para, por ejemplo, realizar cultivos o para la presencia de animales, ¿ya? Solo algunas bacterias, solo algunos microorganismos pueden sobrevivir a ambientes ácidos. Por lo tanto, efectivamente desmejoraría nuestro proceso de plantación, de vegetales, de árboles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como esta partícula de arcilla está rodeado de carga negativa, como se ve aquí, menos, 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 menos. Está rodeada de carga negativa, es capaz de capturar de forma iónica, simplemente un intercambio iónico, con este catión de hidrógeno.
Lo mismo pasa con los cationes de calcio, de magnesio y de aluminio y potasio, que finalmente, si están muy exacerbados dentro del suelo, lo que hacen es aumentar el pH, es decir, aumentar la basicidad, ¿no? Y aquí tiene que ver también con la salinidad del suelo, ¿no? Si tenemos un ambiente también muy salino, muy pocos vegetales o muy pocas bacterias, microorganismos pueden sobrevivir a ambientes muy salinos. Por lo tanto, también tendríamos un suelo muy desmejorado, ¿no? Que es lo que está particularmente presente en el norte de Chile. Entonces, la partícula de arcilla funciona como un estabilizador iónico, un estabilizador desde el punto de vista como los imanes. Entonces, es capaz de capturar todos estos elementos y propiciar todas las otras reacciones químicas que se dan desde el punto de vista de la nitrificación. Aquí también afecta la nitrificación, la captura del fósforo, el intercambio con el fósforo, pero particularmente la nitrificación, que se da un elemento clave dentro del ciclo de nitrógeno que vamos a tocar más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fundamentalmente, como les mencionaba, actúa como un imán. Entonces existe una atracción de la parte negativa de la arcilla con la parte positiva de los otros elementos, ¿no? Pero como funciona un imán, también existe una repulsión de los elementos negativos propiamente tal. Aquí, por ejemplo, atracción entre la parte negativa de la arcilla, la coraza de la arcilla, con el ion amonio, NH4+, para fomentar la nitrificación, con el ion potasio, ¿no? K+, con el catión de calcio, K2+, o con el catión de magnesio, Mg2+. Entonces, efectivamente se produce una atracción simplemente por los imanes, como los imanes, y una repulsión con los elementos que tienen negativo, por ejemplo, el ion nitrato, que la arcilla, como tiene un polo negativo, efectivamente va a generar una repulsión con el polo negativo que tiene este ion nitrato. Por lo tanto, evidentemente no lo va a atraer, sino que simplemente el proceso de nitrificación va a suceder naturalmente en este suelo que estamos hablando, que estamos estudiando fundamentalmente. Entonces, como les mencioné, aquí están, a partir de la partícula de la arcilla, regulados naturalmente todos los procesos de acidificación o de salinización del suelo. Si hay desmejoramiento del suelo producto de que faltan partículas de arcilla fundamentalmente, por ejemplo, tenemos un suelo compuesto totalmente de grava, efectivamente todos estos elementos se van a desmejorar y se va a ver afectada la calidad del suelo. Entonces aquí está el proceso de acidificación que les mencionaba, que prácticamente el pH óptimo del suelo está entre 6 y 7. Si baja mucho más, se producen problemas de desestabilizaciones químicas, de desestabilizaciones físicas también, que desmejoran la calidad del suelo dentro de todo esto. Entonces, por ejemplo, eso tiene que ver con las precipitaciones ácidas que hemos mencionado, la lluvia ácida, todos estos elementos que están presentes en la atmósfera, que generan, por ejemplo, ácido sulfúrico o ácido nítrico, que por efecto de las lluvias caen hacia el suelo, acidifican el suelo. Y eso genera problemas de estos problemas de acidificación que estamos hablando. También materia orgánica, que puede ser también ácida, que tiene cierto componente ácido, que puede llegar desde los residuos vegetales hacia la parte del horizonte A, por ejemplo. Y eso también va a generar una acidificación del suelo que va a desestabilizar todos estos fenómenos y puede que a la larga dañe la vegetación que está plantada ahí. También utilización de fertilizantes en exceso. Cuando se utilizan fertilizantes en exceso, lo que estamos agregando es fundamentalmente partículas ácidas. Y estas partículas ácidas, fundamentalmente lo que hacen es, cuando están en concentraciones naturales, podríamos decir en concentraciones óptimas, fomentan el crecimiento de estas plantaciones simplemente por la nitrificación, por la fijación de nitrógeno en el suelo. Pero si se ocupan mucho, se comienzan a generar reacciones químicas que van generando compuestos ácidos, como el ácido nítrico. Y eso va efectivamente acidificando el suelo.
Y también asimilación de nutrientes por las plantas, que se puede dar debido a todo lo anterior un desbalance, un desajuste, que finalmente debe a que las plantas generen compuestos que puedan ser un poco más ácidos, simplemente por la desregulación de toda esta materia orgánica que existe dentro de todo esto. Entonces tenemos ahí el otro proceso que es la salinización y o alcalinización del suelo. También puede producirse un aumento del pH para producir un suelo más básico, y eso simplemente se realiza por la acumulación de las sales, como les mencionaba, de calcio, de magnesio, de sodio, de potasio, etcétera, etcétera. Entonces, si existe una sobreacumulación simplemente porque no existe esta regulación de la partícula de arcilla, como les mencioné en las diapositivas anteriores, lo que está pasando fundamentalmente es que va a existir esta acumulación. Se van a generar muchas más partículas de sales y eso va a generar una salinización, que es lo que pasa en el norte de Chile, que el suelo fundamentalmente es muy salino y por lo tanto también es muy básico, muy alcalino. Y eso se da fundamentalmente por tres causas: la actividad agraria, el intensivo uso de la tierra por las plantas, va generando también suelos que acumulen mucha sal, porque las plantas no son capaces de capturar la sal, simplemente queda ahí. Consumen nutrientes orgánicos, pero no la sal, entonces va quedando ahí toda la sal. Si se mueve mucho la tierra, la sal está en las capas posteriores, en el horizonte B, horizonte A, horizonte B. Si se mueve mucho la tierra, producto de la actividad agraria, evidentemente se va a ir generando una captación de todas estas sales que están en las capas más profundas hacia las capas superiores, y eso va generando esta salinización que puede repercutir en el desmejoramiento del suelo. Y la utilización de los fertilizantes en demasía, que puede producir zonas muy ácidas, pero también se dan otras reacciones químicas que pueden producir zonas alcalinas o promover la generación de estas sales, porque los fertilizantes están basados en el nitrógeno. Entonces el nitrógeno puede producir todas estas desregulaciones de la parte química, de las reacciones químicas, generando sales mayormente de calcio y de magnesio que están presentes naturalmente en el suelo. De aquí entramos al ciclo de nitrógeno. El ciclo de nitrógeno, eh, lo que hemos estado hablando, finalmente se realiza a través de la captación del nitrógeno que está presente naturalmente en la atmósfera por medio de bacterias, o también por la captación de los excrementos de los animales, ¿no?, que es a través del amoníaco. Cualquiera de esas dos cosas desencadena el proceso de nitrificación. ¿Qué es el proceso de nitrificación? Básicamente generar nitratos, ¿no?, ya sea por una vía directa o por una vía indirecta. Ahí no nos vamos a detener mucho, pero la fórmula es generar nitratos, el NO3-, que les mencionaba que estaba aquí, NO3-, que no es captado por la arcilla, por eso sigue el proceso natural de nitrificación. Entonces estos nitratos son fundamentalmente adquiridos por las plantas, se alimentan, les sirve como nutrientes para realizar todos los procesos metabólicos a las plantas, a los vegetales, a los árboles, al reino fungi, a los hongos. Se pueden realizar a través de la captación de estos nitratos todas sus formulaciones metabólicas. Y después se desecha todo eso, se producen residuos y se produce el proceso de desnitrificación, que es el proceso contrario, que simplemente a partir de los nitratos generar amoníaco o generar directamente moléculas de nitrógeno elemental, N2, que se libera al ambiente nuevamente. Y eso va generando este mismo ciclo. Y eso mismo se puede establecer dentro del ambiente acuático, ¿sí?
Entonces hay un intercambio ahí entre el mar, entre el agua y la atmósfera de nitrógeno, se fija por las algas y luego se establecen en sedimentos, por ejemplo, con las conchas de mar, que están ahí dentro del sedimento, que están parte en el suelo marino, en el lecho marino, ¿no? Ahí también se establece este mismo proceso de nitrificación en el suelo marino que fundamentalmente después libera nuevamente esta molécula de nitrógeno. El fósforo sigue exactamente el mismo ciclo a través del excremento de los animales, que tiene un alto contenido de fósforo, se descompone la materia orgánica, se liberan estos fosfatos, PO4, que se fija el suelo y que es captado por los vegetales. Es el mismo ciclo de nitrógeno, pero para el fósforo. Y lo mismo sucede para las algas. Las algas pueden capturar nitrógeno a través del amoníaco, pueden capturar el fósforo a través de los fosfatos y de esa manera generan el mismo ciclo dentro de todo esto. Y luego el fosfato es capturado por las algas, capturado por las plantas y convertido en todos los procesos que nosotros ya sabemos de fotosíntesis, que realizan los vegetales y que realizan las algas, ¿no? También tenemos azufre presente, hay cierta cantidad de azufre presente en la atmósfera que es capturado por las plantas, ¿no? Por ejemplo por el maíz, y estos residuos de plantas pasan por un proceso nuevamente de mineralización, de absorción también dentro del mismo suelo para generar sulfatos, ¿no? Eso es lo principal. Con nitrógeno formamos nitratos, con fósforo formamos fosfatos, con el azufre formamos sulfatos, ¿no? Y todo esto es captado por las plantas, que les sirve también como nutriente para realizar todos los procesos metabólicos que deben realizar. Entonces, de esa manera estamos estableciendo todos estos ciclos biogeoquímicos desde la atmósfera, desde el agua, hacia el suelo. Entonces, ahí se comportan toda esta interrelación entre los diferentes elementos que se establecen en los ciclos que habíamos establecido, fundamentalmente propiciados por los cambios físicos y químicos que se establecen dentro de todo esto. Genial.